Ya comienza Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal que nos acerca a las vivencias profesionales y personales de importantes referentes del derecho nacional en primera persona. Edición Los Pioneros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en una nueva edición de Procesando el Derecho, los podcasts de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. En una nueva edición con un gran maestro, un gran profesor, docente universitario, el doctor Miguel Marcotulio, un gran docente de grado y de posgrado, gran abogado litigante del derecho concursal, del derecho patrimonial, del derecho civil y sobre todo un gran procesalista. Maestro de todos los jóvenes de la asociación, quien no ha leído sus artículos, sus publicaciones, y tanto hemos aprendido del doctor Marcotulio que hoy lo tenemos presente en nuestros podcasts. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. Hola Celeste, ¿cómo estás? Les saludo a todos y a todas quienes nos están escuchando. Una vez más acá preparado para emprender este camino que, como siempre, agradezco a la Asociación Argentina de Derecho Procesal que nos permita este espacio para compartir las experiencias, las anécdotas que nos transforman luego de cada podcast. Yo siento y comparto con quienes nos escuchen de que nos sentimos que nos llevamos un muy buen mensaje, así que me preparo para compartir con el doctor sus aportes, su experiencia, sus anécdotas en este transitar de su vida académica y, ¿por qué no, también cuestiones personales, ¿no? Y en esta oportunidad un referente de la Academia de Tucumán, ¿no? Entonces es la primera vez que vamos a entrevistar a un procesalista tucumano y eso nos enorgullece también, ¿no? Que esté el norte presente en este ciclo de entrevistas y de Tucumán y de la Universidad Nacional de Tucumán. Doctor Marcotulio, buenos días. Contentísimo de estar con ustedes, de estar en este espacio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que es otra casa para nosotros, y bueno, a disposición para lo que ustedes decidan. Hola doctor, si bien Cele les presentó para todos los oyentes, pero si tendría que presentarse o describirse, ¿quién nos diría que es el doctor Miguel Marcotulio? Es una pregunta compleja porque autorreferenciarse o definirse puede resultar algo sensible, pero sí les podría decir que soy tucumano de nacimiento y de vida, profundamente argentino, y felicito a este programa que con una raíz federal difunde el pensamiento, digamos, de quienes hemos ejercido la abogacía o ejercemos la abogacía y la docencia y el derecho procesal en la República, ¿no? Si tuviera que definirme o calificarme desde el punto de vista profesional, diría que soy abogado litigante con ejercicio activo de la profesión de abogado en la provincia de origen, en esta provincia de Tucumán, y también docente universitario de grado y de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. En ambos casos, en forma casi coincidente y desde hace 45 años a la fecha. Soy, desde el punto de vista personal, también un hombre de familia, felizmente casado. Tengo 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones, 8 nietos y un 9º en camino. Y además soy hombre de fe, soy católico y siempre agradezco con la luz de cada día la vida que me permite disfrutar el Creador, ¿no? Con un sentido de trascendencia. Desde el punto de vista de mis ideas, soy un republicano convencido, un liberal y un defensor y difusor de las ideas de Juan Bautista Alberdi, nuestro comprovinciano, desde hace más de 3 décadas, cuando era difícil entroncar sus ideas en los foros universitarios o académicos y no estaba de moda ocasional política como en los tiempos actuales. Me defino como un gran lector, la lectura es mi pasión,
fundamentalmente en el campo del derecho, pero también en el de la ficción y, por qué no, en el de la historia, otra de mis pasiones. Comprender a veces la realidad significa comprender la historia, el de dónde venimos. Y si es posible, también abrevar en viajes que permitan conocer esta tierra, este mundo que habitamos. La vida me ha permitido conocer ya los 5 continentes en muchos de sus países, y eso es un bagaje cultural. Finalmente, quiero rendir homenaje, y siempre lo hago públicamente, que desciendo de 2 abuelos inmigrantes, uno italiano, que me dio el apellido paterno, Marco Tulio, de los Abruzzo, y otro español, Mascaró, apellido materno, catalán, que vinieron en barcos de tercera clase, en bodegas o en ambientes de tercera clase, a hacer la América, ¿no?, a comienzos del siglo XX, y que, bueno, hoy encuentran en este abogado tucumano y muy argentino, un homenaje a su esfuerzo y a su valentía de aquellos años. A mí me gustaría saber cómo fueron esos comienzos profesionales. Usted tiene una gran trayectoria en la universidad, como consejero, como vicedecano, como secretario académico, pero ¿cómo inició esa pasión por el derecho, por la abogacía, por el derecho procesal? Y como todas las cosas, se presenta como una opción de vida. Durante los estudios de grado en la facultad, fui empleado judicial del Poder Judicial Provincial y del Poder Judicial Federal, hasta recibirme. Y ahí tenía bien claro mi objetivo. Quería ejercer la profesión de abogado. Tenía ofrecimientos para continuar haciendo carrera dentro del Poder Judicial Federal, concretamente la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, pero prefería la calle, prefería el ejercicio profesional. Y bueno, la pregunta es emotiva. Recordar mis comienzos profesionales siempre me emociona. Empezó en febrero de 1979 con la matriculación en el Colegio de Abogados de Tucumán. Y desde entonces ejerzo la profesión hasta la actualidad sin interrupciones, ¿no? Empecé prácticamente de cero. Solo disponía de un escritorio, 3 sillas, una lámpara, una máquina de escribir Olivetti, que era el ajuar profesional producto de los regalos de graduación. Seguramente respondo en este sentido una impronta propia de carácter, un perfil personal, porque siempre ejercí la profesión con un estilo artesanal y personalizado. Recuerdo claramente que mis 2 primeros juicios fueron un desalojo por falta de pago y un cobro ejecutivo de un pagaré, generosamente derivados por un familiar que me había apoyado en esos momentos iniciales. Bueno, era muy, muy motivante que luego de haber trabajado 5 años en los tribunales, ahora me encontraba de saco y corbata, como se dice del otro lado del mostrador, en igualdad de condiciones con los colegas a quienes hasta unos días antes había atendido como empleado, ¿no? Pero bueno, desde entonces estamos trabajando la profesión y jamás realicé publicidad alguna, persuadido de que la mejor difusión siempre está dada por las referencias, el boca a boca que se transmite de persona a persona en el ámbito en el cual vivimos. Esos fueron los comienzos y de alguna manera han continuado siendo mi sello personal a los días actuales. Qué excelente repaso, ¿no? Emotivo también. Y quiero contarles a quienes nos estén escuchando que cuando se describió, se notó en la imagen su emoción, que es muy importante y seguramente en el tono de la voz lo van a sentir. Pero entonces, así como nos cuenta cómo empezó a ejercer la profesión, nos gustaría saber también cómo desarrolló sus primeros pasos en la docencia. Fue otra opción de vida. Así como les conté que decidí renunciar a mi trabajo judicial para ejercer la profesión cuando me había graduado, pasó algo muy particular con el ejercicio de la docencia. Yo había elegido para última materia, para la graduación, una materia que me gustaba, que era accesible, que era producto también de mis lecturas, que se llamaba Filosofía del Derecho. Bueno, rendí el examen de Filosofía del Derecho en octubre de 1978, luego de haber asistido a algunas clases del profesor titular,
que me profesaba una particular estima y que explícitamente me decía que cuando me recibiera le gustaría que integre su cátedra. Bueno, en aquella época, un mes después, estábamos con la colación de grados en el aula magna de la facultad, y cuando estaba sacando las fotos de rigor, las fotos familiares, al lado del busto de Alberdi, que está en nuestro patio, una ordenanza se acercó para decirme que el decano quería hablar conmigo. Bueno, por supuesto, temeroso de que hubiera algún problema en algo referido a mí, concurrí, dejé a mis padres y a mis hermanos ahí en el patio, y el decano lo que me quería decir era que, atento a mi programa, de mi vida universitaria y el promedio con que me había graduado, y bueno, algún conocimiento de mi persona, me quería invitar a que me incorpore como docente al claustro de la Facultad de Derecho, que no me vaya de la facultad, que continúe como docente y que piense en qué cátedra me gustaría trabajar. Bueno, le pedí un par de días, que de hecho me los tomé porque tenía que meditar este tema. Y ahí tomé una opción. Elegí el derecho procesal porque pensé que era una disciplina que se iba a complementar intelectual y prácticamente con el ejercicio de la profesión, mucho más que la filosofía del derecho, que también me gustaba, como también otras áreas del derecho, pero que no me iba a permitir desde la teoría ese entronque docencia práctica profesional que sí me iba a permitir el derecho procesal. Y así fue como se lo dije al decano, y automáticamente en esos tiempos salió una resolución de decanato nombrándome en noviembre de 1978 en la Cátedra de Derecho Procesal 1, en donde estuve hasta mi retiro el año pasado, en diciembre de 2023. Cursando en esa disciplina todos los cargos del estatuto universitario, un verdadero cursus honorum, o sea, auxiliar de primera categoría, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto, profesor asociado y finalmente profesor titular. Esa designación originaria del año 78, periodo que era el periodo, digamos, de la dictadura, donde no había regularización universitaria, dio paso luego a la democracia, a la regularización de las universidades conforme sus estatutos, y por eso finalmente pude revalidar en un concurso docente de antecedentes y oposición ese cargo al cual había accedido interinamente de profesor titular, con un jurado que todavía recuerdo, un lujo para aquella época: José Ignacio Caferata Nores de Córdoba, Jorge Cini de Córdoba y Oscar Cerantes Peña de Buenos Aires. Y desde entonces, en la Facultad de Derecho, mi segunda casa, que también me encontró en la gestión. Me involucré en la gestión primero un par de años, en los años 80 como secretario académico, y luego como vicedecano reelecto por 8 años, consejero directivo por el estamento de los profesores titulares durante 3 periodos, y también el honor de haber participado en los últimos años como asambleísta en la Asamblea Universitaria que reformuló el Estatuto de la Universidad Nacional de Tucumán. O sea, en fin, una vida en ese edificio histórico de la calle 25 de Mayo al 400 de nuestra ciudad de Tucumán. Y así como lo describe usted, una vida. Y yo doy fe porque saben los oyentes que soy tucumana, siempre me presento como tucumana. Y el doctor Marco Turio fue docente mío, e inclusive yo me recibí con quiebra, siendo él el profesor de esta cátedra. Siempre una persona tan humana que dedicó y le puso el corazón a cada clase que daba. Y la verdad, un orgullo, y me gustaría saber qué disfruta de ser docente y qué cosas no disfruta tanto. Sabemos que es un apasionado de la academia, pero seguramente hay cosas que disfruta más que otras. Lo que más he disfrutado es el contacto alumno-profesor, el aula, el pizarrón, el transitar entre los bancos mirando los rostros de los estudiantes mientras expone uno el tema del día. Ese contacto directo ha sido insustituible, es una caricia para el corazón
que llevaré siempre en mi espíritu, ¿no? He sido un docente espontáneo, porque así como lo he contado, al egresar no tenía idea que un ofrecimiento iba a despertar una vocación. Y esa vocación se ejercitó durante 45 años. Fue muy importante para mí percibir, digamos, que el estudiante captaba lo sustantivo de cada programa, lo sustantivo de cada tema. Siempre les decía yo que lo importante era que supieran los contenidos globales, que supieran en qué libro o en qué código abrevar, que después el posgrado o las especializaciones les darían la fineza del conocimiento de posgraduación. Y lo otro que también me interesó mucho y creo que lo logré fue que cada una de mis cátedras, la de Derecho Procesal, que es la que motiva esta entrevista, y también la de Derecho Concursal o Quiebras, que ejercí en paralelo, formar equipos de trabajo, donde siempre decía, mis dos cátedras, más que un trabajo, que un equipo de trabajo, eran una amistad. La colaboración, el reemplazo recíproco, el alimentarnos y alentarnos mutuamente ha sido siempre algo que busqué afanosamente con mis compañeros de trabajo y a los cuales les estuve siempre muy agradecido. Y en cuanto al no tanto, en fin, es difícil decirlo, pero lo que resulta a veces difícil es despertar inquietudes. No todo alumno llega motivado al aula y ese es el verdadero desafío. Lograr motivarlos, lograr que se interesen. Por eso recordarán muchos que hago citas de libros, que recomiendo películas o series donde ver determinados temas, que hago menciones de historia o de geografía para, digamos, condimentar la enseñanza propiamente del derecho, pero siempre con una visión de la realidad. Y eso me ha permitido el derecho procesal. El derecho procesal está en las noticias, en los diarios y en los portales de cada día. El desempeño del Poder Judicial, la actividad jurisdiccional es cosa cotidiana. Entonces da tema para ejemplificar cada uno de los aspectos teóricos que uno enseña. Y eso es de una riqueza insustituible y creo haberla sabido aprovechar. Referido a esto que nos comentaba, que comparte artículos con los alumnos, sabemos que usted escribió varios e innumerables publicaciones también tiene con su autoría. Entonces nos interesa saber qué desafíos usted enfrenta a la hora de escribir o participar en la producción de alguna obra, de algún libro, de una obra colectiva, por ejemplo. ¿Cuáles son esos desafíos que enfrenta? Muy buena la pregunta, porque el escribir es transmitir un pensamiento, ¿no? Y yo en ese sentido lo he hecho, por ejemplo, editando prólogos de libros que así me fueron solicitados, también ponencias en los congresos nacionales o provinciales en los que uno ha intervenido, pronunciando conferencias, interviniendo en libros colectivos, en artículos de divulgación, etcétera. Siempre he procurado un pensamiento que es que lo que se escriba tenga una visión de la realidad determinada. En el caso de procesal, la matriz constitucional, la matriz jurisdiccional. En el caso de quiebra, el derecho empresario, económico y la unión entre economía y derecho. Y nunca he olvidado las enseñanzas de la escuela originaria de uno, donde al igual que en una composición donde nos decían que hay que tener un encabezado, una introducción, luego un cuerpo y un desarrollo y finalmente un ítem conclusivo, he procurado siempre que estos tres segmentos sean adecuadamente incorporados en los escritos. Pero por cierto, hay algo que vos nos has preguntado y que es inevitable, que es el temor inicial a la página en blanco, cuando escribíamos, digamos, a mano o en la máquina de escribir, o la pantalla en blanco cuando estamos frente a nuestra computadora, ¿no? El comienzo. Bueno, para ese comienzo, quizás mi recomendación es, a mano alzada, hacer un esquema, un índice, un planteo del tema, que después,
va aflorando las ideas posteriores, ¿no? Creo que puede ser una buena fórmula y es la que aliento todavía cuando me toca dirigir una tesis o orientar una ponencia o sugerir un tema de estudio. Trato de volcar en los demás esa experiencia mía. Y sobre todo animarse. Creo que lo más difícil es este primer paso, ¿no? A quienes recién se están iniciando la academia y todos los miedos que tenemos, desde la elección de un tema hasta escribir esas primeras palabras, y después esa escritura se va ablandando y vamos aprendiendo, ¿no? Y te agrego una nota de pie de página. Acá en el interior, y ya que este es un programa federal, tenemos un cierto temor escénico, es lo que los psicólogos llaman el super yo, un super yo muy exigente, la tendencia a pensar que lo que uno dice, escribe o expone no es importante o no tiene un aspecto novedoso o puede ser fácilmente rebatible. Bueno, tenemos que vencer esa resistencia que es inicial, y en ese sentido siempre he tenido presente una frase de Borges, ¿no? A quien tuve la suerte de conocer personalmente y de leer lo que decía: edito para no seguir corrigiendo. O sea, hay un momento en que uno tiene que decir, ya está el producto. Lo pongo en consideración, mando la ponencia, edito el artículo, cierro la conferencia, etcétera, porque si no la tarea es infinita, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y a mí me gustaría saber también qué significa en su vida el derecho procesal. Acá lo vamos a escuchar muchos procesalistas, amantes del derecho procesal, y sabemos que usted ha sido titular de la cátedra de la Facultad de Derecho y ha sido profesor de grado, director de carreras de especializaciones del derecho procesal. ¿Qué significa el derecho procesal en su vida? Significa un estilo de vida. Actualmente, en los claustros universitarios se habla que el derecho procesal es una disciplina transversal. Es decir, es una disciplina que atraviesa todo el plan de estudio de grado en conjunto con, por lo menos así lo tenemos en nuestra facultad de Tucumán, con el derecho constitucional, los derechos humanos y la deontología y filosofía del derecho. ¿Eso qué nos quiere decir? Que enseñar el derecho procesal no es cualquier cosa, es convencer a nuestro oyente, a nuestro alumno, al público que asiste a una disertación, que derecho procesal y república, que proceso y república están íntimamente relacionadas, y que la división de poderes y el derecho de defensa de base constitucional atraviesan nuestra vida, porque los argentinos tienen que entender, y yo creo que va siendo conciencia, que vivimos en un estado de derecho, es decir, que hemos optado por regular nuestra vida en comunidad conforme pautas jurídicas, y que en el caso, no deseado por cierto, de incumplimiento o desobediencia, quien tiene que de alguna manera ejercitar esa defensa del derecho conculcado es el Poder Judicial, el tercer poder público del Estado con base constitucional. Eso desde el punto de vista ideológico. Pero también desde el punto de vista práctico, yo te diría que tiene que ver con las destrezas y estrategias que un abogado tiene que instrumentar en, digamos, en el planteo, en el estudio del caso, en la defensa y en el esgrimir los derechos de su cliente. Destrezas y estrategias que hoy en día también tiene que ejercitar el magistrado en este proceso creciente de inmediación, de oralidad, de abreviación de los conflictos como objetivo deseado en el derecho procesal del siglo XXI. O sea, en otras palabras, que el derecho procesal creo que constituye una disciplina troncal, no la más importante por cierto, pero fundamental para que en la sociedad comprendamos el rol del Poder Judicial y el rol que a los abogados les asiste en la sociedad. Y es duro decirlo, que Poder Judicial y ejercicio profesional a veces no gozan de un buen renombre social o colectivo. Debemos entonces siempre tener presente el norte de lograr revertir ese mal concepto
ese concepto disvalioso a veces, a través de conductas ejemplares o ejemplificadoras. Y de eso se trata. Estar convencido que nuestro granito de arena importa en la sociedad en la que vivimos. Resulta que seguramente así como nos está pasando a nosotros, los oyentes también se encuentran un poco sorprendidos de tanta actividad personal y profesional de usted, profesor. Entonces, seguramente tanto a nosotros como a quienes nos escuchan nos van a servir algunos consejos de cómo organiza usted su tiempo, cómo podemos mejorar el tiempo desde una gestión, ¿no?, efectiva de la organización personal, para que eso también repercuta, en la vida profesional. ¿Qué nos podría decir al respecto? Es un tema que entronca con una visión de la vida, tu pregunta, ¿no? Porque el tiempo es inexorable, es finito en nuestras vidas humanas, nuestras vidas naturales humanas, y yo creo que mucha gente, quizás sin saberlo, desperdicia ese tiempo vital. Yo creo que sin caer en un activismo que nos haga perder el norte, organizar la agenda personal es muy importante y siempre lo he hecho. Siempre un trozo de papel y alguna virome, como le digo yo, o lapicera, como se dice ahora, para anotar los temas pendientes y para organizar nuestra vida. En general yo he dividido mi vida siempre entre una actividad matutina y una actividad vespertina, en los días hábiles, por supuesto me refiero, de modo tal de concentrar a veces en la actividad matutina las gestiones que eran fuera del estudio, las clases en la facultad, en aquellos tiempos ya anteriores al expediente digital, la gestión judicial tribunalicia, las entrevistas con clientes o las reuniones con otros profesionales, para tratar de concentrar la tarde en la tarea interna, digamos, del estudio, que es ya la de la meditación, la de la lectura, de la escritura, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, combinar, ¿no?, esos dos temas resulta una clave de la vida. Y yo creo que el tiempo hay que cuidarlo, al igual que la salud, dos bienes preciados, ¿no?, para poder cumplir los objetivos. Y organizar una agenda y no dispersarse suele ser complejo. Más, ustedes me están preguntando de la vida profesional, de la vida docente, pero hay que tener en cuenta que también debe haber un tiempo para el espacio personal, para el espacio de familia, para el cultivo de las amistades o de los deportes, es decir, la sociabilidad que forma parte también de nuestras vidas, ¿no? Es complicado, no hay una receta única, pero sí creo que hay que hacer un esfuerzo de ordenamiento que evite la dispersión y que de alguna manera nos permita aprovechar mejor el tiempo vital que Dios tiene dispuesto para nosotros. La verdad, qué hermoso mensaje, y el tiempo es escaso también. Si nosotros nos ponemos a pensar, sumo a lo que dice el doctor, que es escaso, y sumo también que no se recupera, ¿no? Entonces, aprovechar el máximo y optimizar ese tiempo es fundamental para quienes nos dedicamos a la academia, para quienes queremos escribir, para quienes nos dedicamos a la abogacía y le ponemos a la pasión tanto desde la abogacía como de la magistratura, dentro del Poder Judicial o la Academia del Derecho. Lleva mucho tiempo y lleva mucho espacio de formación. Bueno, ya para finalizar, y me quedo con varias frases del doctor Marco Tulio, me gustaría saber qué mensaje le gustaría dejar a nuestros oyentes. Bueno, no puedo en este sentido dejar de estar inmerso en el tiempo histórico en que vivimos y en el país que elegimos para vivir. Me siento profundamente tucumano y me siento profundamente argentino. Y aspiro con un razonable optimismo que la sociedad en general encuentre en este siglo XXI, digamos, un nuevo norte, así como lo tuvimos en algún momento inicial del siglo XX. Yo creo que he transitado esta vida profesional y personal con dos pensamientos
que me han ayudado a generar conductas. Uno, pensar que lo que uno hace no es pequeño, es un grano de arena dentro de una vida social, pero que es trascendente e importante. Siempre pensando que aunque sea un alumno de un anfiteatro colmado capte la educación y la enseñanza, la hora de clase está justificada. De igual manera, he visto siempre la vida con el vaso medio lleno, o sea, siempre pensando en los aspectos positivos y no en los aspectos negativos, como modo de generar una empatía, un buen mensaje a los alumnos, un buen mensaje a la descendencia de hijos y nietos. Y yo creo que desde el punto de vista de la Facultad de Derecho, en mi carrera docente siempre he tenido un mensaje para los alumnos. No abandonar la capacitación permanente, porque el derecho evoluciona y evoluciona muy rápido en los tiempos actuales, cada vez más rápido, cada vez con tiempos quizás geométricos, no aritméticos. Y lo otro es que las facultades de Derecho tienen una responsabilidad institucional en la República, porque son formadoras de los abogados y abogadas que luego, o en el ejercicio de la profesión, o en el ejercicio de las distintas áreas de las magistraturas, contribuyen a la defensa del sistema republicano que no debemos abandonar nunca más en nuestra historia argentina. Muchísimas gracias, doctor. En este nuevo capítulo de Procesando el Derecho, le agradezco personalmente, nos encantó esta charla, espero que a nuestros oyentes también les guste un montón. Nos quedamos con mucho mensaje positivo, ¿no? Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Procesando el Derecho. Hasta pronto. Hasta pronto, profesor, hasta pronto, Cele. Nos llevamos todos estos aportes y seguramente nos hemos identificado con cada uno de los aportes del profesor. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chau, chau. Esto fue Procesando el Derecho. Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Procesando el Derecho. Seguinos en Instagram en @aadprocesal y entérate de todas las novedades de la asociación.